Quiero ir a la palabra de Dios en segundo libro de Reyes. Si usted me permite ir a la palabra en el segundo libro de Reyes, específicamente, hermano, ya le voy a decir a dónde. Capítulo 5. ¿Lo tiene? En el capítulo 5 ya hemos predicado y hemos enseñado sobre ese proceso en la vida de Naamán. Resumen breve, no nos vamos a enfocar ahí ahora, pero Naamán, siendo un general de un ejército muy importante, tenía lepra. Esa lepra lo lleva a través de la empleada de la casa donde él vivía, que había sido traída de las tierras de Israel, a recomendarle que visitara al profeta. Visita al profeta y usted sabe que es lavado en el agua del río Jordán, se sumerge 1, 2, 3, 7 veces y sana. Esa es la historia general del cuadro de Naamán. Pero paralelo a esto, hablar un poquito del quehacer del profeta. Se llama Eliseo, es sucesor de Elías, y da la casualidad de que tenía rato de estar sirviendo en Israel con palabra profética. No se llevaba muy bien con el rey de Israel, ya vimos eso. De vez en cuando le dejaba ir sus palabras de juicio, y era un hombre recto. Era un hombre que tenía otra cualidad interesante. Tenía control sobre aquellas cosas que le parecían muy humanas, era muy austero. Hay distintos perfiles de profeta en el Antiguo Testamento, pero en el caso de Eliseo era un hombre pues no muy dado a chunches, a cosas. Lo vemos en 2 o 3 momentos donde él dice no gracias. No era muy dado al protocolo tampoco. Hay momentos donde prefiere quedarse en su casa, manda a dar los mensajes. Y prueba de esto, Carolina, es el momento donde llegó Naamán. Y al parquearse toda la blindada de Naamán allá afuera, el profeta ni siquiera salió a recibirlo, sino que simple y sencillamente le dijo, mire, dígale que se vaya a bañar ahí al Acelguate. Eso era el Jordán, no crea que es un vergel. Entonces, ese perfil era. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento son medio toscos. Quizá no nos hubieran caído muy bien. El profeta, y si usted lo observa, en los profetas en este tiempo, su personalidad también es medio extraña. No es el pastor, no es el maestro, no es el evangelista, sino que tiene ese rol medio así, raro, extraño, místico, etc. Bueno, pero resulta de que junto a Eliseo, Walter, trabajaba un personaje que usted y yo conocemos muy bien. Se llama Giezi. Y Giezi, creemos algunas personas, que era como que el hombre que estaba preparando a Eliseo para ser su sucesor. ¿De dónde sacamos estas luces? En primer lugar, andaba con él en todo tiempo. En segundo lugar, le daba misiones bastante específicas, aunque no las hacía muy bien, pero la verdad que uno tiene que enseñarle a las personas a que la hagan bien, y no porque fallaron una vez los vas a descartar en la vida. Si querés que alguien te siga tus pasos, tenés que darle la oportunidad que se equivoque 2, 3 veces, 4, no 400. La verdad que es una manera de establecer cómo debe ser. Y Giezi se había equivocado en algunas cosas, era medio salido, y al ser medio salido había cometido algunos errores. Sin embargo, Eliseo le estaba dando responsabilidad. Le voy a contar una. Había una mujer que se llama la Tsunamita. Esta pues tiene un hijo, le profetiza a Eliseo. Si quiere lo vamos a ver. Vámonos al capítulo 4. Aconteció también un día en el 8 que pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, sillas, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta Tsunamita, y cuando la llamó vino a ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero que quieres que haga por ti. Pausa. Fíjense qué interesante.
Este es como va probando al discípulo el maestro, porque aquí veo una mujer espectacular, una mujer que bendice al siervo de Dios. Lo veía que todos los días pasaba por ahí, le dice al marido, mira, hagamos algo aquí, pongámosle, no sé, una enramada, una camita, y aquí que descanse. Tal vez la lectura aquí es una bendición bendecir siervos de Dios. Oye, no vaya a cometer el error de no hacerlo, de no sentir esa plenitud. Pasen adelante, bienvenidos. Sin embargo, Giesi vivía con Eliseo. Otra luz que me da, aquí está, usted ve que comparten juntos, andan de un lado a otro juntos, y veo otra luz cuando le consulta. Esta es otra cosa importante, porque de repente le está preguntando, mira, ¿en qué puedo ayudar a esta mujer que nos ha atendido tan bien y que nos cuida? Y le dice Giesi algo interesante, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Es relativo. Porque de repente veo en el desarrollo de la enseñanza que Giesi puede hablar y aconsejar a Eliseo. Un discípulo probablemente no tiene derecho a voto, pero sí tiene derecho a veto. Las personas que uno oye tienen derecho a veto. O sea, ¿qué piensan de fulano? No mucho. Ok, está vetado en algún momento. Pero aunque el voto final pertenece al discipulador, al maestro, al mentor, al que fuera, pero sí existe esa influencia. Y en este caso se va desarrollando algo bien hermoso. Sin embargo, creo que cuando uno es llamado a servir a Dios, y quiero hablarles a todos ustedes que trabajan en iglesias, en ministerios, en hombres de negocio del evangelio completo, en mujeres de Cristo. Hay muchas personas en distintos ministerios de la iglesia y ministerios que son fuera de la iglesia, y nos encanta que estén ahí, que trabajen en la obra. No somos así una iglesia así cuadrada que va a decir solo aquí. No, ocupe sus dones y cuente por allá que es miembro de esta iglesia, por favor. Pero libere todos esos dones que tiene y ese potencial. Pero toda persona que ejecuta los dones del Espíritu y sus propios dones para el servicio de la obra, debe de aprender algunas cosas importantes. Quizá la primera es saber que siempre hay destino más allá. Y si siempre hay destino más en las cosas que están por venir, en los acontecimientos, lo que hay que hacer es las cosas en rectitud y en orden en este tiempo. 18 años cumple la iglesia. 2 o 3 veces he querido renunciar. Una vez me acuerdo, hace como 6 años redacté la carta de renuncia. Y de repente puse las razones y agradecía y no planeaba irme a la iglesia, aquí estuviera sentado. Sin embargo, me acuerdo de que en el proceso algo me detuvo. Y es una palabra que alguien me da en un momento, y cuando venía entrando sin que ni para qué, yo ya venía decidido a leerla a la iglesia, y me dice el Señor una palabra que me sorprende a través de una hermana. Dice el Señor, me dice que que el papel que has escrito, lo has escrito en tu voluntad, no la voluntad de Él, porque tu llamado lo puso Él, y el día que termine lo va a decidir Él. Amén. Fíjense qué interesante, o sea, y entonces fue como, ok, entonces ¿qué sigo? Haciendo lo mismo. Giesi perdió el control en algún momento. Creo que en algún momento no entendió que hay cosas con las cuales como ministro o como discípulo podés jugar, pero una con la que nunca podés jugar es con la voluntad de Dios y con la honra a tus autoridades. Con eso no se puede jugar. Y resulta de que en el proceso donde Giesi iba y venía, otra cosa interesante de Giesi, tenía influencia, porque el andar a la par de Eliseo le daba un roce que dice más adelante el texto que platicaba con el rey. Y al platicar con el rey, de este caso precisamente un día, estaba platicando con el rey acerca de cómo había sanado, porque el hijo que le da nace y con los años muere. Y Eliseo al final lo resucita.
Pero le estaba contando, tenía todo eso, pero un día determinado pasa algo que es bien interesante, y aquí es donde con mucho respeto usted y yo debemos aprender a discernir en lo que somos probados, porque vas a ser probado en la abundancia o en la escasez, vas a ser probado en la alegría o en la dificultad, vas a ser probado en la salud o en la enfermedad, pero es necesario. Porque no estamos hablando de salvación, estamos hablando de ministerio, estamos hablando de llamamiento. Son dos cosas bien diferentes. Salvos somos todos por fe, pero su ministerio, su llamamiento es algo que hay que tener cuidado. Bueno, resulta de que Giesi en su proceso de vida, mi estimado, llega Eliseo, Naamán, es lavado Giovanni Naamán y se va. Y de repente le dice el señor Naamán a Eliseo: mira, gracias por sanarme, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Y quiero que entienda, porque hay gente que no entiende esto. Porque en un lado yo sí veo a Eliseo que cuando le hicieron la casita para que viviera, la aceptó. Pero aquí cuando el general sirio le ofrece algo, no lo acepta. Aquí, ¿qué entiendo yo? La capacidad de usted y de mí para discernir qué aceptar y qué no aceptar. Porque cualquiera diría, no, si le aceptó, pues. Le construyó un cuarto al siervo y fue agradecido, y en gratitud le dio al hijo en oración. Pero cuando Naamán le dice: mira, ¿qué querés que te dé? No, nada. Me acuerdo de aquella frase célebre de Sócrates cuando lo llega a visitar a Alejandro Magno, ¿verdad? Y le dice: gracias a ti y tus enseñanzas he conquistado todo el mundo. ¿Qué quieres que haga por ti? Sócrates se le queda viendo sentado en una piedra y le dice: Alejandro, una cosa quiero de ti, que te quites porque me tapas el sol. El gran Alejandro Magno se fue humillado y avergonzado. Hermano, la capacidad de discernir es lo que creo que nos falta muchas veces. La capacidad de discernir en quién nos quiere y quién no nos quiere. Quién necesita más amor de parte nuestra, quién necesita una palabra. Y tenemos que aprender como cristianos ese discernimiento. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el texto, entrará en el reino de los cielos. Y con eso, ¿qué sucede? Nos herimos menos. Nuestra alma está más sana. Nuestra alma está más pura en la medida que tenemos esa capacidad de discernir, y Eliseo nos lo enseña. Sin embargo, pasa algo con Giesi que es nefasto. Porque cuando, hermano, Naamán es sanado, hoy vaya conmigo al capítulo 5, específicamente el versículo número 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando el Señor, el rey, entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyaré sobre mi brazo, yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Esto nos da otra luz de la personalidad de Eliseo, porque Eliseo sabe cuándo ser duro, directo, legalista, o cuándo ser tranquilo. Usted está hablando que un hombre por el cual unos muchachos se burlaron y le dijo que se iba a morir, se murieron porque un oso creo que los mató. Le está diciendo el señor Naamán: mire, allá donde yo trabajo en Siria, mi rey adora a un dios que se llama Rimón y siempre entra conmigo. Entonces yo quiero que sepas que aunque me ha sanado el Señor, yo no puedo ponerme los moños. Entonces voy a entrar con él y me voy a arrodillar, pero yo soy nada más el bastón del rey. Qué interesante, porque también aquí encuentro otra luz en aquellas personas que tienen ministerio. Hermano, creo que por carácter es que uno es pleitisto por naturaleza. Y usted tiene que desarrollar esa sabiduría de cuándo meterle velocidad a las cosas y cuándo freno. Mire, hoy hace un ratito me acaba de pasar.
con alguien iba a orar, con una hermana iba a orar ahí al bar en 18, porque soy el único pastor que ora aquí en el bar. Y para los que me están oyendo en internet o en televisión, nos referimos que hay un área aquí en el lugar donde nos congregamos, en el hotel, Barceló Princess, en la zona rosa de San Salvador, donde hay un área que está en las mañanas cerradas, entonces la costumbre para alguna reunión, que es el área del bar. Y no hay bolos a esta hora, pues sería el colmo, ¿verdad? Pero mire, si ahí no hay nadie. Pero entré con esta persona a orar y cuando entro le digo a la persona, me presta un momentito. Y de mala gana, ¿verdad? Nos lo prestó, entonces yo me hice loco. Porque hay que aprender a hacerse loco muchas veces como ministro. Hay que aprender a dejar pasar. Y me calenté porque me sentí mal con las hermanas de que la persona que estaba de bartender casi nos dice, ustedes no entren aquí porque no consumen. Y yo iba a orar, a bendecir el lugar quizá. Salgo de ahí con ellas y voy al baño y corriendo iba al baño, y cuando entro al baño el que estaba limpiando el baño me acaba de decir, no, usted ahorita no puede entrar aquí al baño porque lo estoy lavando. Entonces la vida pudiera parecer que hay momentos donde tienen más rechazos que aplausos, circunstancias contrarias. Un ministro, y cuando digo ministro no solo me refiero a un pastor, cualquier persona que ejecuta algún cargo o alguna posición de fe debe desarrollar el carácter de la interpretación de los momentos y las personas. No podemos ser pedrada limpia, sino que tenemos que discernir en el espíritu cómo sobrellevar una situación o cómo sobrellevar otra. Y eso es lo que me enseña Eliseo. Porque Eliseo le dice a este tipo, no hay problema, dale, está bien, hacelo. Y en gratitud nos muestra la palabra, vea conmigo el texto, que nos dice, hermano, después que le dice eso, y él ve en paz y se fue pues, y que dice, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Hermano, aquí es donde creo que el ministro podemos fallar. Usted quiere que entienda algo. Como cristiano, usted tiene permiso de ciertas cosas, pero no tiene de otras. No, me acuerdo hace un tiempo, un par de meses, un hermano, yo vi un carro ahí parqueado tan bonito, hermano. Un Ferrari, no era Ferrari, era, ¿cómo se llama el otro que hacen en la misma fábrica? Maserati. Lindo. Y ahí estaba. Qué cosa más bella. Y en eso, aquí estaba alguien y me dijo, pastor, quiero que ore por mi carro, papá. Pues sí, ¿verdad? Y cuando me dijo, quiere darle una vuelta. Ay. O sea, ya, solo me falta el arito, el pelo así, tengo 40 y tantos, o sea, ya, entiéndame. Entonces le dije, no, hay cosas que a los pastores se nos permite ver, pero nunca tocar. Porque si alguien me ve en ese carro, aunque le esté dando la vuelta a la manzana, hermano, inmediatamente creo que tendré una percepción muy equivocada del ministerio de un pastor. A usted, en su casa, le aseguro que usted es probado constantemente por sus hijos, por sus hijas, por aquellos que vienen a la iglesia y mucho más por los que no vienen, en todas sus maneras de actuar, de hablar, de reaccionar. ¿Por qué, hermano? Porque como ministro usted tiene responsabilidades. Entonces cuando aparece Eliseo y le dice, mira, tenés permiso de rodearte dentro del Ramot, vaya, entonces te quiero regalar esto y eso y eso. No, le dice, no necesito. Pero Giesi le da un giro. Y aquí quizás es el centro del mensaje. ¿A qué aprender a decirle sí y a qué aprender a decirle no? ¿De qué trató el mensaje? De cómo debo aprender a decir sí a ciertas cosas y no a otras. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios en entender cuál es la diferencia? Porque usted sale corriendo, se volvió loquito cuando vio las cosas. Y al volverse loquito, dijo, aquí paso sobre Dios y paso sobre mi autoridad. Hay algo que no puede perder de vista nunca a un cristiano. Dios está sobre todo y Dios mira todo. Y aunque el hombre, hermano, parece que podamos hacer las movidas
a escondidas, el Dios que está sobre el cielo, ese Dios juzga todo y tiene control de todo, y es donde tenés que aprender a caminar. No debe impresionar tanto el hombre que habla bonito, o la mujer que habla bonito y ora así de una manera. Hay una gente que uno lo oye orar y dice, wow, yo quisiera orar como ellos. O sea, tú, Jehová, que habitas en las moradas eternas, envía un ramillete de bendición. Puchica, dice uno, increíble. Tal vez yo soy más seco, ¿verdad? Lija, no sé. Pero uno tiene que aprender a discernir. Y esta mujer, este hombre, pensó que podía en ese segundo ir sobre todo. Y agarró carrera. No sé cuánto es una legua, o por ende no sé cuánto es media legua. Pero si alguien me saca la conversión, porque me gustaría saberlo, por cultura general. Pero en ese proceso se le acerca y vea lo que pasa. Y en el 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tome 2 talentos, y le insistió, ¿qué dice? Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Cuando le digo que transgredió a Dios y a su mentor, es porque pensó que podía hacer la movida. Y si tú estás bajo autoridad, si yo estoy bajo autoridad, tenemos que entender algo, no se puede. No se puede. Y eso tiene elementos tan básicos. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan crítica? Y créame que me pregunto y me cuestiono, porque este país no es Las Vegas, pues este país no es Ámsterdam. Chica, yo he conocido lugares de plano degenere, mental, emocional, de todo tipo. Y cuando uno dice, si este país es tranquilo, ¿qué pasa? Y creo que en buena medida hay 2 pecados que en este país nos gobiernan lastimosamente. Uno es el derramamiento de sangre inocente. No hay peor pecado que ese. La vida aquí no vale nada. Y el segundo es la rebeldía o la indiferencia de lo que es reconocer la autoridad. Tenemos 3 generaciones desde los 70s donde por la emigración de muchos padres los hijos crecieron sin el referente del papá o la mamá. Y al crecer sin el referente del papá o la mamá, obviamente la abuelita nos crió y eso se fue generando 1, 2 o 3 veces. Bendito Dios por las abuelas y los abuelos. Pero en el fondo no tenemos claridad de los principios alrededor del rol paternal, el rol maternal. Y cuando hablamos de anécdotas parecemos, hermano, de la época de Hitler, algunos. Cuando yo les cuento, por ejemplo, a mis hijos que en aquel tiempo había 2 pollos en la casa y el primero que se servía era el papá. Don Juan Antonio Asbun, nadie preguntaba eso. Y él agarraba una pechuga y una pierna. Y luego la mamá. Y ningún hijo preguntaba. Hermano, yo llego pollo doreño a la casa o pollo, ¿cómo se llama? El que me gusta de Oriente. Gracias. Y dejó la caja 3 minutos y cuando siento, ya volaron todos y la ensalada me dejan. Hasta en las cosas más chiquitas. Hemos perdido la relación, hermano. Ese pollo es espectacular. No me pagan un fee por publicitarlo, pero pruébelo, oye. Entonces, sí, es lo máximo, lo máximo. Y la sopa, bueno, solo la de Caluco y la de Termo del Río la superan. Y ahí está en tercer lugar. Entonces, no me diga que no conocen la sopa de gallina de Caluco ustedes. Agarren carretera Sonsonate. Si llegaron a San Julián, se pasaron. El retorno, vean Caluco, 3 kilómetros y ahí hay un área y hay una sopa de gallina india, lo mejor de lo mejor de lo mejor, hermano. Y si no quieren gastar tanta gasolina, en Termo del Río, carretera Santana, ahí el desvío y la sopa es espectacular. Pero en serio se lo digo porque así es. Yo soy un buen catador de sopas, hermano. Bueno, sigamos. ¿En qué estaba? Perdón. En Giezi. Gracias, hermano. Entonces, de repente este hombre, ¿qué pasa con Giezi? Es un trauma. ¿Por qué? Porque transgredió algo que no lo entendía.
Y vivimos en una sociedad donde vivimos transgrediendo un montón de cosas. La paternidad, la maternidad es algo que no se debe transgredir. Hay que aprender a honrar esa palabra que decían antes, de que le decía al papá, sí señor, sí, cómo no, una mirada. Mira hermano, en serio, si llegaban visitas uno se tenía que ir para adentro, y si uno se quedaba, nada le decían, don Fabricio, pero cuando se iba a la visita, usted no tiene idea de lo que me esperaba. ¿Por qué? Porque era la primera, y era una mirada, así funcionaba, y ese respeto no se tiene. Cuidado con caer en la tentación de irrespetar la autoridad. Es chivo sentirse desafiante, es lo máximo sentir que usted puede sobrellevar una autoridad y pasársela en medio de las piernas y hacer lo que quiera, pero las consecuencias son nefastas. Y así dijo, bueno, si mi jefe no lo quiso, lo agarro yo. Y le fue a agarrar, le digo, mira, y el otro venía de ser sanado, papá. El otro le acababan de dar el papel del resultado del hospital donde no tenía nada. ¿Cómo iba a decir que no? Entonces cuando le pide un talento de plata, ¿cuánto era un talento de plata? Unos 20 mil dólares, creo que, según el cálculo que me sacaron en el primer culto. Entonces, de repente, no, papá, ¿qué querés? 23 mil dólares. No, son dos y dos por poner, o sea, 80 mil dólares, llévate, tenés, eso le estaba dando. Y aparte de eso, vestidos, ¿qué querés? Ok, ¿qué te gusta? Este Dior, este Chanel, sí, llévatelos. Al contrario, estoy agradecido. Y se fue. ¿Sabe dónde se ve que no es la voluntad de Dios muchas cosas? Póngame el versículo, por favor, que estábamos viendo, el siguiente. Porque cuando se fue, dice que se va con las cosas, manda a los siervos Naamán que se las lleven, y lee el versículo siguiente, perdón, no es eso. El 24, así que llegó, ¿a dónde? ¿A dónde? Aquí hay una realidad, cualquier cosa que se hace a escondidas, no le respalda a Dios. Por más que me digan. Cualquier cosa que se hace en lo oculto, hermano, ya estuvo, ya desaló. Salado es un término que se refiere a pues sí, acarrea maldición, pues. O sea, no te va a salir bien. Y entonces, vea, y luego mandó que los hombres se fuesen. Cuidado con pensar que las cosas malas pueden terminar bien, porque no terminan bien. El hombre que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Sí, esto es bien fácil. Sí, mire, yo creo que aquí no predicamos un rema del rema, que hay que tener doctorados en divinidades para entender el mensaje de Dios. Si aquí con venir delante de Dios y decir, Señor, yo confieso mi pecado, estás diciendo que puedes alcanzar misericordia. El punto es que no tenemos entendimiento de pecado, porque somos machos sin dueño. Porque somos personas que pensamos que nos las podemos todas, podemos hacer de todo, controlar todo, jugar con todos, y al final, hermano, el burlador termina burlado, porque nadie se puede burlar de Jehová. Y dice todavía el texto, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sí, mire, todos hemos pasado procesos con situaciones difíciles, y creo que la semana pasada se los dije. Mientras usted esté amarradito en alguna situación, alguna atadurita, alguna situación de la cual no puede salir, mi receta con mucho cariño es que todos los días le presente a Dios su causa. Señor, este es mi problema. Señor, este es mi problema. Señor, este es mi problema. Todos los días. ¿Por qué? A cada rato. Señor, este es mi problema. Alguien me decía, no, es que ese es hipócrita. No, acordate de aquel en el templo. Acordate que el debate era yo hago esto, otro. Y allá estaba el publicano diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Decía, sé propicio a mí, yo necesito. O sea, ¿qué quiere decir sé propicio a mí como pecador? Que en la medida que yo estoy pecando, necesito esa porción de misericordia que me inunde todos los días. Y le garantizo algo, hay un día donde esa atadura ya no existe. No sabe cómo amaneció un martes usted y eso ya no existe. No sabe cómo pasó un proceso y cuando menos sintió, por otro lado reviró la pita y reventó y usted está en paz. Porque Jehová mira de lejos al altivo, dice la palabra, mas atiende al humilde. ¿Qué le pasó a Giesi? Bueno, peligroso lo que voy a decir, pero puedo interpretar que no entendió las reglas del juego. Ya estaba hablando con el rey, ya estaba hablando con el otro,
Y se le fue de las manos. Sintió que era de él y y iba a ser de él, pero no era de él todavía. Consejos aquí en esta parte. En las cosas en que usted es número 2 o número 3 o número 18 o número 40, disfrute ser número 40. Disfrute ser número 2. Inevitablemente, dice un proverbio judío, si un día querés llegar a firmar cheques, tenés que hacer con respeto, al pie de la letra, lo que el que te firma los cheques te pide que hagas. Simple. Proverbio judío, no mío. Entonces, hermano, uno tiene como que ir desligando ciertas cosas, porque espiritualmente tenemos responsabilidades. Y es preferible, de plano, en algún momento, entender de que llegarán los tiempos. Y le voy a dar un paralelismo: Eliseo y Elías. Elías era el non plus ultra de los profetas, lo máximo. Pero ¿qué pasa, Anabel, con Eliseo? Era dentro de la escuela de profetas el que andaba atrás de él. Y un día, por ejemplo, le dice, mira, ya, porque se hizo la regazón entre los profetas de que iba a ser tomado, iba a ser alzado. Y un día le dice, mira, yo quiero, ¿qué quieres de mí? Fíjate qué interesante lo que Eliseo había pedido. ¿Qué quieres de mí, Eliseo? ¿Qué hubiera pedido? El iPad. ¿Qué hubieras pedido vos de Elías? ¿Ah? Los zapatos, la casa. Pues, chica, o sea, Elías era respetado, era alguien que caminaba y se cuadraba a la gente. Tenía de todo. ¿Qué hubiera pedido de Elías usted? No sé. Pero de repente viene y le dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero de ti es una doble porción de tu espíritu. Una doble porción. Pidió algo espiritual, porque entendió de que todo lo demás eran chuches, porque las añadiduras siempre siguen a los hijos de Dios y siempre van a estar ahí. No conozco hijo de Dios que camine en fe y que no prospere, hermano. No conozco hijo de Dios que camine en fe y que no vea las misericordias de Dios. Claro que suceden, llegan. Pero le dijo, quiero la doble porción de tu presencia. Eso sacó de base a Elías, porque le dijo, ok, entonces, si te voy a pedir un favor, el día que yo sea llevado, el día que me muera, no se murió, pues fue alzado, pero el día que sea alzado, ese día, quiero que estés ahí. Y le tocó andar a la par de él, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, persiguiendo lo que había pedido. Y el día en que es alzado, el manto cayó sobre él. Doble porción. Explotó la palabra profética en Israel. Se propagó de una manera gigantesca. Pero de repente el discípulo del otro no lo entendió. Mire, no es malo los talentos de plata, no es malo el vestido. ¿Sabe qué es malo? La codicia. Y en la forma en que lo hace, porque comienza a codiciar y comienza... ¿Qué le pasó a usted? Ah, va, ¿está bien? Amén. Y perdón, que comienza a codiciar y en ese proceso comienza a generar dentro de él cosas que no están bien. Hay que aprender a controlar el yo interior. Yo puedo ser el pastor Adún sonriente, cariñoso, pero si de repente hay dentro de mí cosas que no están, tengo que aprender a controlarlas. Tengo que dejar pasar varias. Lo que le he dicho, hay cosas que no son de uno. Las cosas de uno hay que pelearlas como gato panza arriba, pero las cosas que no son de uno, duerma tranquilo. Tómese una botella de agua entera todas las noches, mire, para que vaya a dormir tranquilo. Y no es de uno, y no es de uno. Y uno tiene que saber las cosas. Hay tiempos para todo. Hay momentos para agarrar las cosas. Porque la bendición de Jehová, dice la palabra, no añade con ella tristeza. Entonces de repente es bonito. Y en este proceso usted va a ir viendo cómo alrededor de su vida se va formando todo aquello que el Espíritu Santo ha dicho para usted. Hermano, Jesse no iba a tener 4 vestidos marca Dior, ni iba a tener 4 talentos de plata. Jesse iba a tener muchísimo más. Aquí en este proceso es donde percibo que muchas personas pierden la perspectiva de lo que Dios es con ellos, de todo corazón. Y hay que entender los tiempos. Dice la Biblia que habían unos muchachos que eran los hijos de Isaacar, que la gente los buscaba en Israel por una cosa, eran entendidos en los tiempos. Y de muchas cosas que todos anhelamos, yo anhelo un montón de cosas. Ayer andábamos, por ejemplo, con mi esposa haciendo unos mandados, qué bonita esta casa. Y vamos a ver que ahí andábamos bien, pues sí, pero en el tiempo de Jehová. Y vea que nos dimos un medio paseo, qué bonita esa casa, ahí velando como que éramos niños en sorbetería. Vea. Pero qué bonita, ok.
Dios sabe los anhelos y en el tiempo sí es del amén. Porque y eso no quiere decir que cae como regalo, porque hay que pelearla de vez en cuando, hay que forzar, hay que pagar letras, lo que usted quiera, pero es necesario entender los tiempos. ¿Me entienden? Ok, usted está en el tiempo de Dios con lo suyo, no se preocupe. Oye, hay 2 o 3 procesos, pero usted está en el tiempo de Dios, ahí es el tiempo de Dios y esa bendición es suya. Así se la digo, grabado está para que le quede hoy. Así que, siguiendo en lo que estábamos, el tal Jesse comete la falta de, ok, lo voy a ir a guardar. Versículo siguiente, por favor. Y aquí es donde creo que la regamos muchas veces. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dice, ¿de dónde viene Giesi? Y él, ¿qué le dice? No, yo no fui, yo no he ido a ninguna parte, allá a la tienda, a la vuelta fui a comprar, ¿verdad?, una salvacola, nada más. Él entonces le dijo, no estaba también ahí mi corazón. Uy, esto es duro. Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo. Quedémonos en la primera pregunta. ¿No estaba también ahí mi corazón? Qué fuerte, ¿verdad? Porque le está diciendo, me traicionaste, papá. No, hombre. Mire, cuídese de ser Judas en la vida hoy. Cuídese de deshonrar a los que lo han honrado. Y si tiene vida y tiene recursos, honre a los que lo honraron. Honre a los que han creído en usted, honre a los que han validado su vida. Muchas veces no cometamos el error histórico del salvadoreño de ser ingrato con aquellos que nos han bendecido de alguna u otra manera. La gratitud es algo poderosísimo en la vida. La gratitud es garantía de bendición. ¿Sabe? No estaba ahí mi corazón, como que dice, o sea, ¿de qué sirve todo lo que te he enseñado? Porque no se puede jugar con las cosas de Dios. Y luego le hace otra pregunta, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? No le estaba diciendo que era prohibido, pero le estaba cuestionando el tiempo. Y es donde un hijo de Dios debe aprender a disfrutar los tiempos. Vea el versículo siguiente, ya vamos a terminar. Por tanto, le dice. La palabra por tanto es el decreto de juicio. ¿Puede un cristiano ser enjuiciado? Sí. ¿Y cómo que si no estamos libres con la sangre de Cristo? No. Pero el mismo, no le estoy hablando de salvación. Pero hermano, en algún momento los hijos de Dios no podemos pretender que le damos clases de espiritualidad a Dios. Por eso te lo repito por tercera vez en este culto. Si estás trabadito en algo, pedí misericordia a diario. Pedí misericordia a diario. Pedí perdón a diario. Pedí perdón a diario. Pedí misericordia a diario. Entregale al Señor eso. Entregale al Señor eso. Pero no pretendas que no pasa nada. Porque si caes en el rol de no, está bien, y te comenzás a justificar, no se va bien. Entonces, hermano, por tanto, esta palabra es a la que le tengo miedo. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Hermano, si este era el elegido, hombre. Este era el chosen one, el Neo de Matrix. Este es el que iba a sobrellevar el ministerio profético más adelante por 4 miserables lingotes de plata. Por 4 vestidos de pantalla. Se le acabó. Y duele, fíjese, hermano. Duele tanto porque el plan profético de Dios sigue con uno o sin uno. Si esto no se detiene. El plan profético de Dios es para siempre, hasta que se cumpla la última tilde y la última coma. Ahí es donde entra el libre albedrío. Ahí es donde el individuo dice, no, de plano, yo tengo que trabajar más ciertas áreas en mi vida. Veamos casuística, ¿verdad? Pongamos medio harvariana nuestra enseñanza hoy. ¿Qué pensarían ustedes si en el momento de la tentación, voy a ir a agarrar los lingotes, ¿verdad? Y los vestidos deben haber sido chivos, unos gabanes así bien, ¿verdad? Bien pipirinais, correcto. Pero de repente, ¿no le pasa a usted que cuando hace algo malo, se siente mal? Porque si te sentís mal,
estás todavía en la línea de bueno. Si de repente te vale, papá, ya estás en problemas. Si te sentís mal, créemelo de que significa que el Espíritu Santo te está redarguyendo. No, le falla a la Ani. No, me siento mal por haberle fallado. Pero si de repente ni cuenta se da. Next. Ahí sí estoy mal. Y es donde usted y yo tenemos que cuidarnos. Y es donde el Espíritu Santo redarguye las cosas. Porque para algo somos cristianos. Si don Jesse, a medio camino con los vestidos, el Espíritu le garantizo que si había vivido tanto tiempo con Eliseo, sabía cómo obraba a Dios. Y esos son los minutos donde usted o yo perdemos batallas enteras, años, papá, de batallas logradas los perdemos en un minuto. Y por favor, quiero nada más pedirle quiero saber cómo plantear eso, porque que se le olvide todo el mensaje no me importa, pero que se le olvide esta parte, sí, habré fracasado este día. Esos minutos entre lo malo de agarrar la cartera y llevármela e irla a esconder, esos minutos es donde el Espíritu Santo a uno lo golpea. Y uno tiene que saber tomar decisiones. Porque aquí en esta etapa es donde el Espíritu, estoy seguro que me diría, si yo soy el ladrón de carteras, ¿qué se hizo? Esperen. Uy. Ya me siento pastores de aquellos. Me contaron un chiste de pastores buenísimo un día de estos, pero no lo voy a contar. Entre esto y esto, hermano, es donde el Espíritu a uno lo redarguye. Entre esto y esto, donde uno dice, no, tengo que tener carácter y tengo que volver y decirle, yo le cometí este error, yo vi que usted estaba descuidada, yo le agarré esto, le pido perdón. Eso te hace fuerte en el reino espiritual. Entonces, en el mundo espiritual, ese debate es tu grandeza, ¿oíste? Porque yo creo que todo ser humano es tentado a ir tras la plata y ir tras los vestidos. Y el que diga que no, miente. Todos nos gusta eso. Pero en el tiempo de Dios es lo correcto. Y la bendición de Dios sucede de manera correcta. Y es donde uno tiene que sentir paz. Si ha hecho algo malo, corríjalo, enmiéndelo. El que confiesa su pecado y se aparta, ya lo dije una vez, alcanza misericordia. Pero el que mantiene una posición de negligencia y de justificación solo acarrea juicio. Y no podemos, ante tan difícil situación y tan difícil tiempo, vivir lejos de la presencia de Dios. Porque el juicio, hermano, nos da esa sensación de abandono, de soledad, de sequía, porque la culpa no nos deja. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, ahí se acaban los males. Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, pongo delante de ti esta enseñanza, Señor. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador.
Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.